por el terminal número 2, 10 años, digamos, en el tema. Entonces, y hoy día es importante tener una infraestructura adecuada. Hoy día es importante considerarla, digamos, en términos de los accesos, en términos de los puertos, el tema de infraestructura del ferrocarril, etcétera. ¿Cómo lo sientes tú? ¿Cómo lo ves tú este tema del puerto de gran escala? Bueno, primero que todo decir que todo Chile necesita el puerto de gran escala. No es un tema de San Antonio, de la provincia o de la región. Obviamente tiene que estar en la macrozona central y las bondades que ofrece San Antonio dentro de otros factores lo definieron acá. Pero efectivamente el crecimiento que se ha estudiado y han estudiado los organismos pertinentes respecto de la demanda de comercio exterior implica que estamos un poco ya al debe de la infraestructura y capacidad portuaria para enfrentar esa demanda y seguir siendo competitivos y líderes en la región de Latinoamérica y el Caribe. Recuerda que generalmente estamos entre el ranking 10 al 8 en el ranking de transferencia de contenedores de los 120 puertos, creo, de Latinoamérica y el Caribe. Por lo tanto, lideramos y principalmente Puerto San Antonio tiene en esa cifra y líder, ¿no es cierto?, de transferencia. Y en ese sentido, obviamente que no queremos perder ese liderazgo y esas capacidades, esa imagen de que lo hacemos bien, porque también tiene que ver con eso, ¿cierto? Y en ese sentido, claro, hoy día tenemos amenazas concretas como Pozorja, ¿no es cierto?, como Chancay, incluso Callao, que efectivamente podríamos pensar en un futuro, si no se llegase a concretar, que no es lo que pienso. Yo creo que como todo gran proyecto de esta envergadura, es un proceso largo hasta concretarlo, pero que efectivamente si esto no llegara a ocurrir, o mientras no ocurra, podríamos transformarnos en una zona de cabotaje más que de un puerto de destino, ¿no es cierto? Y en ese sentido, bueno, ahí el país tiene que tener eso en cuenta y todos los organismos y todas las instituciones que están colaborando para que este proyecto se concrete, efectivamente tienen que tenerlo como prioridad, tienen que tenerlo como prioridad para salir adelante. Ahora el proceso de evaluación de impacto ambiental tiene su curso. Hay adendas que ya han sido realizadas, hoy día están en un proceso en términos de tiempo de poder contestar a fines del año 2024 la última adenda, y esperamos que todo salga bien. O sea, es un requerimiento de nivel país, más allá de la localización o de la empresa portuaria estatal que lo lidere. Es un proyecto que requiere el país para su economía y crecimiento. Sí, tienes toda la razón. Una amenaza, y tú lo hablaste y lo dijiste también, era Puerto Chancay, o Callao también, digamos que está más al sur. Pero la amenaza consiste en que el puerto Chancay está, operando seguramente el próximo año. ¿Mm? Y se habla, pues, claro, próximo año, 2025, Sí, claro. y Y uno todo va. de los objetivos principales de Puerto Chancay es generar como ser un puerto hub, digamos, un puerto donde se acopian los contenedores y de ahí parten todos los feeders o todos los buques a trasladar en buques más pequeños a los otros puertos. Pero hay que seguir y hay que tener confianza de que la carga está aquí, en Chile. Sí, yo creo que las cosas se están haciendo bien. Yo creo que todos los servicios e instituciones, entidades que tienen cierta responsabilidad de esto, porque obviamente no lo podemos dejar todo en manos de Puerto San Antonio. O sea, esto es Sí, claro. un proyecto y una inversión del país. Y en ese sentido están todos con el énfasis y las prioridades para tener un proyecto que efectivamente también le dé la tranquilidad al territorio, que no se genere esta zona de sacrificio que tanto se habla que generan los puertos, y que efectivamente contemple todas las medidas y cautele todas las acciones necesarias para que efectivamente los impactos negativos sean los menos o no hayan,
todas estas actividades tienen su dulce y su abrazo. ¿Ah? Sí, Entonces, y esto nos llega, lamentablemente también nos lleva, pero es una oportunidad y un gran desafío el tema de la seguridad y de la seguridad desde el punto de vista del security. Tú sabes lo que estamos hablando, digamos, sobre el tema esto de la droga y todo este tema, digamos, y todo este quehacer de cosas, digamos, que hay que realizar para no salir en ningún título o en algún titular de prensa. ¿Ya? ¿Cómo piensa, cómo hemos abordado este tema de de la seguridad? Porque en general todos estamos involucrados en este tema. bueno, primero decir que en los 2 últimos años, principalmente el último año y lo que va de este 2023, hemos sido bien aporreados por un crimen organizado que no conocíamos, por lo menos acá en Puerto San Antonio. Hemos sufrido muchos robos de contenedores. Hoy día hubo una excelente noticia y un trabajo que se vio de lo que han hecho las policías y la fiscalía, y se logró encontrar la banda de criminales que robó cobre avaluado en miles de millones de dólares. Entonces, estamos contentos por eso, pero también falta la otra parte, que es que la justicia los encarcele y no los suelte, ¿no es cierto? Que es lo que ha ocurrido en otras ocasiones cuando se han eh, eh, pillado, digamos, los delincuentes. Mira, yo creo que es un tema, hay que diferenciar en dos partes. ¿Ah? Uno, y me gustaría tomarme unos minutos para hablar de todo lo que salió respecto al informe de la ONU y que nos abanderó como un puerto por el cual la droga salía así, pero y que quedó como en la retina de todos, que poco menos por Puerto San Antonio, casi en San Antonio están los principales carteles de la droga de Latinoamérica y sacan su droga por el puerto, y efectivamente eso es absolutamente falso. Efectivamente, el puerto San Antonio se usa para sacar droga como un puerto de paso, pero que en ningún caso lidera a los principales puertos que siempre han sido Los eh, tradicionales, digamos, en estos temas. tradicionales, que estamos hablando de Colombia, de Perú, de Brasil, ¿no es cierto?, Ecuador, Panamá. O sea, si uno lee el informe de la ONU, lo que dice es que ha habido una mayor incautación de droga que pasa por el puerto de San Antonio. O sea, los controles han sido efectivos y se ha podido constatar que hay intentos de tráfico y contrabando de droga, ¿no es cierto?, por el puerto, pero estamos en un ranking de Latinoamérica por allá abajo. O sea, en ningún caso eh, es como se quedó en la retina cuando salió este informe y todos los medios de prensa tergiversaron esta situación. Y eso hay que aclararlo. O sea, no hay carteles de droga ni en la provincia de San Antonio, ni siquiera, diría yo, tan organizados como en Colombia o en Perú, en Bolivia o en México. O sea, todavía en Chile, gracias a Dios, no tenemos ese nivel de mafias acá instaladas. Sí lo ocupan y sí se fijan en destinos de cómo poder salir con la droga de acá. ¿Por qué? Porque es un puerto seguro que tiene una imagen muy respetada a nivel mundial, y por lo tanto los puertos a donde llegan los barcos no tienen un control tan exhaustivo como si viniera, ¿no es cierto?, de México, de Colombia o de otros países, en donde sí dicen, este barco viene de acá, entonces hay que revisarlo, pero al detalle. En cambio, si viene del puerto de San Antonio, no pasa eso porque es un puerto seguro en ese sentido. ¿Ya? Eso por una parte. Y por otra parte, hablando de la delincuencia propiamente tal y del robo de contenedores y de mercancía, lo primero que hay que decir es que esto no ocurre en el puerto, ¿ya? Sino más bien la vulnerabilidad y el riesgo está en la zona fuera del puerto, en sus accesos, en los entornos. Muchos de los robos incluso se han cometido en carreteras, asaltando al transportista en tránsito y en otras instalaciones de almacenamiento, ¿cierto? Eh, y ahí, bueno, lo que estamos haciendo como comunidad logística es tener una coordinación, pero yo la he encontrado magnífica con las policías locales,
O sea, hoy día nosotros le pedimos a Carabineros, le decimos hay algo sospechoso y el Carabinero se apersona, pero en forma inmediata al lugar. Con la PDI también estamos colaborando con toda la información que nos solicitan y también han sido capaces de llegar en los momentos en que están ocurriendo delitos. Y también hemos manifestado toda esta problemática al Ministerio del Interior, al área de prevención del delito. Ellos hoy día están haciendo vuelos de drones en toda la zona para detectar situaciones sospechosas. Y efectivamente aquí también es vital esta instancia público-privada, porque cada instalación o cada empresa que conforma esta cadena logística puede tener sus resguardos y hacer su inversión en seguridad y lo hacen. Pero efectivamente necesitamos el lado público, por una parte las policías y por otra parte los organismos como el Ministerio del Interior, que está a cargo de la seguridad del país, para enfrentar en conjunto a estas bandas criminales que como te decía, ya tienen un nivel que ya no es el robo de peineta de un contenedor, sino que es un robo totalmente organizado y planificado y con recursos que a veces ni siquiera las mismas empresas o las policías tienen. O sea, y por lo tanto tiene que haber un trabajo colaborativo sí o sí desde lo público y lo privado, y es lo que hemos estado generando. Quizás la respuesta está en la parte legislativa, porque esto es un tema de cambio, digamos, de la ley procesal penal. ¿Ya? Sí, Es un tema porque es un tema, digamos, garantista. No sé si es lo correcto o no lo correcto, pero sí el efecto y las consecuencias que trae son importantes. Aquí no estamos trabajando, como tú decías, digamos, con alguien, como decían antes, a los gatos, digamos, y que los delincuentes subían los camiones y robaban. Este es otro tema. Aquí estamos hablando de bandas organizadas. Y tienen claramente identificado dónde, cómo, identificado el contenedor y todo el tema. Y más que los robos y todos los delitos que se pueden, es el hecho, digamos, que los contenedores pueden transportar cargas que vienen en tránsito de otros puertos, como tú bien decías, de México, por ejemplo, que vienen con droga y vienen en tránsito acá para poder despachar a Europa. Entonces, es una cosa que es compleja, digamos, y es súper difícil.